tienes oportunidad, al final de la clase hablamos, ¿ok? Entonces, si puedes, me esperas al final, por favor. Sí, está bien, ingeniero. Sale, vale. Bueno, vamos a ver cuántos estamos conectados. Bueno, todavía faltan algunos, pero yo creo que ya es suficiente para ir iniciando. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. La semana pasada nos quedamos en el cálculo de la velocidad de caída de una partícula. Entonces, lo primero que hicimos fue determinar, o proponer, mejor dicho, un coeficiente de arrastre igual a 1, y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Entonces, a ver, ¿alguno de ustedes lo terminó? Yo lo terminé. Ok, María Guadalupe, muy bien. Porfa, dame un segundito y me vas pasando tus valores a ver si llegamos a lo mismo. Dame un momento. No, déjame preparar aquí toda la información. Ok. Le quería también hacer un comentario sobre eso. Sí, dime. Como el ejercicio se trata de interpretación, pues va a ser una interpretación individual la que hagamos. Entonces, así es. No vamos a obtener los mismos resultados y quería preguntarle qué tanta precisión deberíamos de tener para el momento de hacer algún ejercicio, cosas así. Sí, esa pregunta es excelente. Ya saben que siempre cuando se trata de algún método gráfico, es muy complicado que todos lleguemos a un mismo resultado. ¿Por qué? Porque todos vemos o leemos algo diferente en la gráfica. Todos deberíamos de leer lo mismo, pero por la escala del gráfico siempre es muy complicado que tengamos la misma precisión que el resto de los compañeros. Entonces, sí, efectivamente, los resultados que tú me vas a proporcionar ahora, María Guadalupe, van a ser diferentes a los de tus compañeros. Sin embargo, cuando ya lleguemos al resultado final, veremos cómo en realidad el resultado no va a cambiar mucho. Entonces, en este sentido, no es tan importante ser demasiado precisos con el resultado. Ya vamos a ver por qué, sobre todo por el orden de valor que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, si quieres, al final rematamos con esa pregunta todavía, María Guadalupe. Dime, Esperanza. Yo tuve una duda con lo de la gráfica. Al momento de meter el valor de RW, que vendría siendo... Bueno, al momento de meter el valor, yo no lo entendí muy bien porque esa parte a mí se me trabó mucho. Ok. Parte, entonces yo me quedé... Ok, ¿te refieres a cómo leer la tabla? Le voy a pedir, como en un inicio lo comenté a María Guadalupe, que me dé sus resultados, que me dé en este caso el resultado de la velocidad de caída, que me dé el número de Reynolds y me dé el coeficiente de arrastre que calculó. Cuando me dé esos tres valores, me regreso al gráfico para ver que ese valor que nos dé la compañera María Guadalupe sea correcto, y ahí termino de explicarle a Esperanza, y sirve que si alguien más tuvo ese mismo problema, pues ya no nos quede duda. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, sale. Entonces, a ver, María Guadalupe, dame porfa la velocidad de caída calculada para un coeficiente de arrastre de 2.2. Obtuve un valor de 0.058 metros sobre segundo. Ok, perfecto. Y con eso, el número de Reynolds... 19. Okay, 19, sale. Y después obtuviste con eso un coeficiente de arrastre, leyendo desde la gráfica, que es donde ya aquí empieza a darnos valores distintos, ¿no? Porque todo lo demás no debería de darnos distinto. Esta velocidad de caída a todos nos tiene que dar igual porque todos estamos utilizando 2.2. El número de Reynolds a todos nos tiene que dar igual porque todos estamos utilizando la misma velocidad de caída. Pero aquí sí, ya nos puede dar diferente por lo que nosotros estemos leyendo en el gráfico. Entonces, ¿cuánto leíste tú? 2.8. Okay, 2.8 quiere decir que nos vamos incrementando, ¿no? Entonces, ese 2.8 es diferente al 2.2 que teníamos originalmente en esta iteración. Por lo tanto, tenemos que volver a iterar. Entonces, aquí hago una pausa y ahora continuamos, María Guadalupe. Hago una pausa para explicar lo del gráfico que me pedía Esperanza, pero lo voy a explicar con ese valor que me acaba de dar María Guadalupe. Entonces, a ver. Espero que ahí se vea más o menos bien.
Lo que decíamos es que cuando nosotros ya tenemos el número de Reynolds, que en este caso da 19, pues tenemos que irnos a nuestro eje X. Aquí tenemos el número de Reynolds, incluso aquí está la misma ecuación, y aquí tenemos que buscar ese valor. Aquí tenemos el 1, aquí tendríamos el punto 1, punto 01 y punto 001. Aquí tenemos el 10, aquí tenemos 10 a la 2, entonces aquí son 100, aquí son 1000, 10,000, 100,000 y 1,000,000, ¿ok? Entonces dice que tenemos 19. Déjenme utilizar el típico rectángulo para basarnos y que lo vean bien. Ok, sale. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí, justo donde yo tengo el cuadro aquí, 10. Esta línea negra es 10. Después, como es logarítmica, la siguiente raya no es 11, sino que hay que buscar cuál es el siguiente valor. Aquí el siguiente valor es 4. Entonces, quiere decir que si este vale 10, este vale 40. Por lo tanto, esta raya de aquí vale 20. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es irnos casi hasta ese 20 para llegar al 19. Entonces, un poquito antes de llegar al 20, ahí paramos y aquí estamos en el 19. Mi gráfica lamentablemente no está totalmente horizontal, entonces veamos cómo nos vamos uniendo a la línea, pero bueno, eso lo tomamos en cuenta al momento de la lectura. Llegamos hasta nuestra curva. Sí, vale, y estamos, sería tocando, un segundito, ahí justo es donde toca. Entonces, estamos ligeramente por debajo de 3. Entonces, yo diría que estamos en el 2.8. Entonces, sí, a mí me parece que esta lectura está bien. Algunos de ustedes pudo haber leído 3 o 2.6, pero más o menos es el mismo valor, ¿ok? Esperanza, ¿con esto más o menos quedó claro cómo utilizar la gráfica? Sí, ya con esto ya me quedó completamente claro. Gracias. Perfecto, no hay de qué. Sale, entonces vamos a ver, dime, Heriberto. Una duda, profe, ya que uno tiene el Reynolds, la única manera para determinar el CD es por este medio gráfico, o sea, ¿no hay alguna fórmula que lo aproxime? Ok, que lo aproxime buena pregunta. Sí y no. Si estamos utilizando este método, hay que utilizar la gráfica, no hay de otra. Si nosotros queremos utilizar una ecuación como tú dices, pues tendríamos que utilizar esta que tenemos aquí, que es la de el coeficiente de arrastre es igual a 24 entre Reynolds. Pero dijimos que este era únicamente válida para esta línea recta. Y tenemos que cumplir con una cierta restricción, que si recuerdan lo que platicamos la otra clase, era que tendríamos que hacer válida la ley de Stokes. Entonces, aquí no sabemos si es válida la ley de Stokes. Más adelante, Heriberto, después de que expliquemos este ejercicio, vamos a ver otras maneras de determinar la velocidad de caída en donde no tengamos la necesidad de acudir a un gráfico. Entonces, por eso te digo, sí hay, pero son otros métodos. Por lo tanto, no es posible si utilizamos este método. ¿Me expliqué, Heriberto? Sí, profe. Entonces, dame unos minutillos y ahora vemos otras maneras de hacerlo. Sale. Entonces, vamos a continuar con los valores que le dieron a María Guadalupe. Lo que tendríamos que hacer ahora es otra iteración. Digo, aquí yo lo estoy haciendo muy elaborado visualmente, pero ustedes en Excel lo programan y rápido, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner 2.8. Con ese 2.8, ¿qué velocidad de caída te dio María Guadalupe? Me dio 0.0517. Podría quedarse en 5, 0.05. Ok, vamos a dejar entonces en 0.05. ¿El número de Reynolds? 16.9. Vale, 16.9. Con ese 16.9 vamos a entrar otra vez aquí. Ya dijimos que aquí era 20, más o menos de la mitad, un poquito más hacia adelante. Recuerden que estamos en escala logarítmica. Y ahí tendríamos que subir un poquito.
No sé cuánto leíste tú, yo leo como 3.2 o algo así. ¿Cuánto leíste tú? Yo leí 3. Ok, a ver, vamos a dejarlo en 3 y revisamos. Sale 3 es diferente de 2.8. Podemos hacer otra iteración. Vamos a hacer la última iteración, a ver cuánto nos da. O cuánto le dio, mejor dicho, aquí a Guadalupe. ¿Sale? Entonces aquí utilizaríamos 3. ¿Cuánto es la velocidad de caída? Me queda igual porque me da un valor de 0.0499. Ok, 5. Sale, entonces si nos queda igual, obviamente va a ser el número de Reynolds y por lo tanto el otro ya no cambiaría. Entonces quedaría ya así. ¿Ok? Entonces incluso lo podemos dejar en 2 decimales si quieren para que sea más visual. Aquí en el primer cálculo, en lugar de dejarlo en 0.087, lo podemos dejar en 0.09. Si dejan 3 decimales está bien, pero si lo dejamos con 2, esto lo quiero hacer nada más para que vean la diferencia. Quedan 6, aquí ya quedan 5 y quedan 5, pero no, ¿saben qué? No me hagan caso. Yo creo que 3 decimales está bien, porque puede ser muy diferente entre .051 y 0.054. Entonces, no, vamos a dejarlo mejor así. Entonces, aquí ya habríamos terminado el ejercicio y diríamos que la velocidad de caída de la partícula es de 0.05, el número de Reynolds es de casi 17 y el coeficiente de arrastre es de 3. Todos estos valores, de acuerdo a lo que han comentado, sobre todo en este momento María Guadalupe y Heriberto Juárez, es que estos valores son aproximados, ¿ok? Aproximados por esa dificultad de estar leyendo en los gráficos, ¿ok? ¿Alguna duda o comentario de este método? ¿Nada? Bien, pues entonces vamos a pasar a los siguientes métodos que lo prometí a Heriberto para que vean que hay otras maneras de hacer estos cálculos, pero sin la necesidad de tener que estar utilizando ese gráfico. Por ejemplo, tenemos la ecuación de Stokes. Esta ecuación de Stokes, de la que ya hemos hablado, es válida en esta razón. El coeficiente de arrastre es igual a 24 entre el número de Reynolds. Entonces ahí ya no tendríamos que entrar al gráfico, ¿sí? Y aquí sustituimos el número de Reynolds directamente, pero tendría que ser por iteraciones, ¿ok? Es menor o igual a 0.1. Al sustituir este valor de aquí, de Reynolds, perdón, del coeficiente de arrastre en nuestra ecuación general, aquí, esta que utilizamos en el ejercicio que acabamos de terminar, nos queda esto de aquí, ¿ok? Entonces, simplemente este valor lo sustituyo aquí, pero como aquí me quedaría 1 entre 24 entre el número de Reynolds, pues el número de Reynolds por la ley de la herradura o el teorema de Hospital pasaría arriba. Después, aquí abajo, me quedaría el 24, arriba el Reynolds. Ese Reynolds tendría que ser otra sustitución, que ya sabemos cuál es: velocidad de caída, diámetro de la partícula y viscosidad. Entonces, al hacer esa sustitución, nos queda directamente esto de aquí. Si alguien quiere hacerlo, no hay ningún problema, puede hacerlo. No lo vamos a hacer para no llevarnos tanto tiempo en eso. Ya hasta aquí hecha la sustitución y nos queda así. Entonces, fíjense cómo resulta esto muy sencillo cuando estamos trabajando con partículas finas. 1 entre 18 veces la viscosidad cinemática, que multiplica a delta, multiplica a la gravedad y multiplica al diámetro de la partícula al cuadrado. Entonces, aquí ya no entra en juego ni Reynolds ni el coeficiente de arrastre. Eso hace que sea sumamente sencillo, ¿no? Ya no hay que iterar, ya no hay que hacer nada. Automáticamente metemos aquí nuestros valores y ya está. Solo que hay que tener mucho cuidado porque no la podemos utilizar siempre, ¿ok? Hay que cumplir con ciertos requisitos para poder aplicar la ley de Stokes. Si el número de Reynolds es mayor de 0.1 y menor o igual a 5, podemos calcular ese coeficiente de arrastre de esta otra forma. Si lo calculamos de esta manera, la velocidad de caída nos queda así. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos que iterar. También tenemos que iterar
Entonces, este ya no es tan simple como la ecuación de Stokes, pero bueno, así es esta ecuación, insisto, de punto 1 a 5. Después, si es de 5 y hasta 800, la ecuación sigue siendo la misma que en el caso anterior, pero para calcular el coeficiente de arrastre es diferente. Entonces, aquí sí cambia. Y ya después, cuando estamos entre 1000 y 10.000 de Reynolds, dice que ese coeficiente de arrastre toma un valor constante de 0.4. Estas diferencias, tanto la de Stokes como esta ecuación entre punto 1 y 5, después entre 5 y 800 y entre 1000 y 10.000, lo que hace es configurar esta línea. Vuelve, o es recta, mejor dicho, es recta porque todo esto es la ley de Stokes. A partir de este punto hacia la derecha ya no es válida la ley de Stokes, entonces aquí utilizamos esa segunda ecuación hasta este punto y después dice, bueno, de hecho aquí hay otro cambio de pendiente y utilizaremos la otra ecuación. Recuerden que en esta diapositiva ya vimos 4 maneras. A ver, mejor en lugar de estarles explicando así al aire, voy a hacer otra vez una copia de esto y lo vemos aquí, mucho más fácil. A ver, primero, esta ecuación de Stokes dice que es cuando Reynolds sea menor de punto 1 o igual. ¿En dónde está Reynolds igual a punto 1? Aquí, ¿ok? Entonces dice que de aquí hacia la izquierda es válido la ley de Stokes. En realidad, podemos ver que la podemos prolongar un poco más porque aunque utilicemos algún otro método, nos va a dar prácticamente lo mismo. Después dice, si nosotros ya tenemos de punto 1 a 5, sería desde aquí, desde este punto 1 y hasta aquí, hasta este punto. Hasta aquí sería válida en este tramo esta otra ecuación. Después de 5, que estaríamos aquí, y hasta 800, sería 100, 400, y aquí estamos en el 800. Hasta este punto sería válida esta otra ecuación. ¿Ok? Y finalmente, lo que tenemos aquí de 1000 a 10.000 dice que es constante de punto 4. Si se fijan, aquí tenemos el 1000, aquí tenemos el 10.000 y aunque hay una ligera curva, no se aleja prácticamente nada de esta línea horizontal. Y esta línea horizontal, si la seguimos hasta la izquierda, vemos que vale punto 4. ¿Okay? Aquí tenemos punto 1, punto 2, punto 4. Entonces, como les digo, todas estas ecuaciones que tenemos aquí definen a esta línea precisamente. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tramo, ya sabemos en dónde estamos ubicados. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es simplemente utilizar otra vez la ecuación general. Recuerden, esta es la ecuación general para la velocidad de caída y se va modificando dependiendo del tramo en el que estemos. Entonces, por favor, les doy unos minutos para que anoten todas estas ecuaciones y en qué rangos de Reynolds son válidas y después pasaremos a otra metodología en donde ahora sí nos olvidamos por completo del coeficiente de arrastre. Entonces, unos minutillos para que lo anoten y porfa, me van avisando cuando vayan terminando.
¿Que ya están listos? Por mi parte, sí. Sí. Yo también ya. Ok. O sea, les digo que me dicen y nunca me avisan cuando ya están listos. Ok, dale. Bien, entonces nosotros acabamos ya de analizar esas distintas porciones de la línea que nos va indicando por dónde está el coeficiente de arrastre dependiendo de esos rangos o de esos valores de Reynolds. Pero les decía que también teníamos otra metodología en donde ya nos vamos a olvidar por completo de ese coeficiente de arrastre que nos da tanta lata. Ruby proporciona esta ecuación que tenemos aquí en pantalla, en donde dice que se puede utilizar en términos generales para cualquier partícula natural. Ya hemos hablado de que es una partícula natural, que es una partícula artificial. Sabemos que hay hasta cierto punto hay un poco de ambigüedad, ¿no? Porque si nosotros pensamos en que esto aplica para una partícula natural, pues entonces podría ser válida para cualquier partícula. Porque yo pensaría qué diferencia hay entre una que se genera sola por erosión, por ejemplo, y una que nosotros propiciamos con una obra en construcción, no sé, con una carretera, aflojamos el material y después es arrastrado. Yo creo que las propiedades en realidad no deberían de cambiar tanto. Pero bueno, el caso es que aquí tenemos esta ecuación. Esta ecuación nada más está en función de ¿qué? De delta, que ya sabemos que es delta, la gravedad, el diámetro de nuestra partícula, la viscosidad cinemática, el diámetro de la partícula, otra vez viscosidad cinemática y otra vez el diámetro de la partícula. Entonces aquí ya no tenemos Reynolds, no tenemos coeficiente de arrastre. Esta va a ser sumamente fácil de calcular. Y además, si la partícula es demasiado grande, es decir, si ya es mayor su diámetro a 2 milímetros, todavía se simplifica más esta ecuación y nos queda de esta manera. ¿Ok? Entonces, por favor, anoten estas dos ecuaciones, dejando muy en claro que es la ecuación de Ruby. Después de esto, vamos a resolver un ejercicio y vamos a comparar nuestro resultado con el que nos dijo María Guadalupe de las iteraciones, a ver si nos da algo parecido, ¿ok? Entonces, bueno, anótenlo y me avisan, por favor, cuando ya estén listos para pasar al enunciado. Listo, profe. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces ya terminaron los primeros, nos esperamos solo unos segunditos para que terminen también los demás. Por mientras me disculpo por la cámara, pero bueno, sigo invisible. Entonces da igual si la enciendo o no la enciendo porque no me ven. Pero bueno, una disculpa por ello. Les prometo que lo solucionaré a la brevedad posible. Bien, yo creo que ya ahora sí terminamos todos. Tenemos ya ahí nuestras dos ecuaciones para utilizarlas en esta metodología que nos propone Ruby. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio. Dice, determinar mediante la ecuación de Ruby la velocidad de caída de la partícula de cuarzo del ejemplo anterior. Es decir, un grano de arena de 0.346 milímetros de diámetro que cae en agua cuya temperatura es de 18 grados centígrados. Entonces, anoten el enunciado, porfa, y ahora lo resolvemos. Como pueden ir viendo, los datos van a ser exactamente los mismos que teníamos en el ejercicio anterior, simplemente la forma de resolverlo va a ser distinta, ¿ok?
Entonces lo anotan y ahora empezamos a resolverlo. ¿Listo? Sí. Perfecto, sale. Bueno, yo voy a hacer una copia de los datos que ya teníamos en el otro ejercicio, puesto que no tiene por qué cambiar nada. Es la misma partícula de la que nos están pidiendo que calculemos su velocidad de caída. Entonces, no conocemos su velocidad de caída, sabemos los pesos específicos, el diámetro, la temperatura, la viscosidad del agua, y como conocemos los dos pesos específicos, entonces también conocemos el valor de delta. Entonces, ahora me voy a traer nuestra ecuación de Ruby y la colocaremos por aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a hacer la sustitución, que de hecho es de lo único que se trata este método, ¿no? Empezar a sustituir valores a lo loco porque son un montón de valores. Entonces, vamos a ver. Dice que nuestra velocidad de caída es igual a, vamos a abrir un paréntesis, este paréntesis está elevado a la 1/2, ¿no? Aquí. Y luego, adentro de ese paréntesis que está elevado a la 1/2, vamos a tener dos paréntesis más. En el primer paréntesis vamos a colocar 2/3, que multiplica a delta, que vale 1.654, y multiplica a nuestro diámetro, que vale 0.30346. Vale, ya tenemos nuestro primer paréntesis. Luego a ese le vamos a sumar otro paréntesis. Y en ese segundo paréntesis vamos a tener una división. En el numerador tenemos 36 veces nuestra viscosidad cinemática, que vale 1.05725 por 10 a la menos 6. Y en el denominador tenemos nuestro diámetro al cuadrado. Vale, ya terminamos con todo el primer paréntesis general. Dime, Heriberto. La viscosidad va al cuadrado también. Ah, perdón. En la primera parte de la suma hay un G, ¿lo ignoró o no va ahí o es la gravedad, supongo? Okay. Sí, cometí dos errores, muchas gracias. A ver, en el primer caso era 2/3 por delta y después por la gravedad. Muchas gracias. Y ahora sí, por el diámetro. En el segundo caso era nuestra viscosidad al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí un paréntesis para que se note bien. Ahora sí, ¿cierto? Y bueno, vamos a continuar aquí abajo porque ahí ya no cabe. Es demasiado extenso este asunto. Entonces, ahora sí, en el numerador tenemos 6 veces nuestra viscosidad, 1.05725 por 10 a la menos 6, y abajo 0.30346. Ok, ahora sí no me equivoqué.
Ok, A mí me entonces, da .0023. ok, ¿ya todo completo? Sí. A mí me dio 0.045. Ok, entonces, a ver, ahí tenemos una discrepancia. Necesitamos a alguien que desempate. A ver, ¿quién desempata? ¿0.02 o 0.05? A ver, los demás también calculenlo. ¿Quién dijo yo? Nadie. Bueno, entonces déjenme lo resuelvo yo y lo voy a hacer aquí por partes, aunque nos llevemos un poquito más de tiempo. Vamos a ver, lo voy a hacer por partes. En el primer paréntesis voy a tener dos valores. El primero sería 2/3 que multiplica a 1.654, multiplica a 9.81 y multiplica a nuestro diámetro. Sí, dime. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, pero me dio igual que a mi compañero Heriberto. Me dio igual que Heriberto, 0.04553. Sí, sí, soy ingeniero. 45, 50, entonces podemos dejarlo en 46, ¿no? Sí. Vale, nada más, ya que empecé, déjenme dejarlo aquí, 37.4. Un segundito. 105, 725 al cuadrado por 36 entre .23, 346 al cuadrado. Claro, si lo hicieron por partes, pues también ahí lo van checando, ¿no? A ver, ya casi termino. A ver, yo aquí me equivoqué en algo. A ver, ¿dónde tengo el error ya que lo empecé a hacer por partes? ¿Dónde me equivoqué? ¿Alguien lo hizo por partes para que me ayude a corregir? Ah, ya. Aquí me hizo falta elevarlo al cuadrado, ¿cierto? No, a la 1/2. Ahora sí. A ver, los demás opinen. No me dejen aquí solo. ¿Lo están haciendo o no lo están intentando? Yo lo hice, pero completo. Metí todos los datos a la calculadora. Ah, ok, Yo entonces, también lo hice así por Einstein. ¿nadie lo hizo por partes entonces? ¿Solo yo? Yo, pero todavía no tengo el resultado. Ah, ok, ok. Ahí no sería menos, donde tiene más. ¿Dónde? ¿Aquí? No, en Más este es más. adelante. No, al No, más final, adelante. en el último término. Aquí es más y aquí era menos. Lo estaba poniendo al revés. Ahora sí, ¿cierto?
¿Sí? Me da esto mismo, 0.045543. Entonces, si lo dejamos en 3 decimales, nos quedaría así, ¿ok? Entonces, bueno, ahí terminaría ya nuestro ejercicio, ya terminamos, pero vamos a compararlo contra lo que nos dio en el otro método y vemos si nos da parecido o si no nos da tan parecido. Vamos a ver lo que teníamos. Me voy a llevar los últimos valores. Ok, vamos a ver. Lo que nos dijo al inicio de la clase María Guadalupe es que a ella le daba una velocidad de 0.05. A nosotros nos da 0.046. Si redondeamos, sí sería lo mismo. Si no redondeamos, es ligeramente más pequeña esta de Ruby que la de la ecuación general. ¿Ok? Pero bueno, sabemos que aquí podemos tener algún pequeño errorcillo si nosotros ponemos más o ponemos menos. Si aquí en lugar de 3 hubiéramos puesto 3.1 o 3.2, con eso ya habríamos bajado la velocidad de caída más o menos a este valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Bueno, primero que lo hecho en el otro método estaba bien, que es complicado poder encontrar un valor preciso porque es de apreciación, por lo que estamos leyendo en el gráfico. Entonces, eso lo complica un poquito y le quita cierto grado de precisión. Lo que estamos viendo con Ruby es que es una ecuación muy sencilla que podemos aplicarla sin ningún problema. No tenemos una limitante de tamaños, entonces lo podemos aplicar para cualquier partícula y nos da un valor muy, muy aproximado al que obtenemos con la ecuación general. Entonces, si lo hubiéramos hecho con un poquito más de cuidado o tuviéramos una gráfica mucho más grande para leer con mayor precisión, nos habríamos acercado bastante a este 0.46, ¿ok? Entonces, bueno, con esto terminamos la velocidad de caída con los distintos métodos. No sé si tengan algún comentario o alguna duda al respecto, o todo va bien. No, todo bien. Dime, Heriberto. Mi duda o mi comentario es si se tiene esta fórmula para calcular la velocidad de caída, entonces ya no es necesario el método gráfico. Ok. Ok. Sí, buen punto. En el método gráfico podría ser mucho más claro y mucho más preciso si conocemos las características exactas de nuestro material. Si tú recuerdas, en el método gráfico tenemos Stokes cuando es partículas pequeñas, después esferas, pero ¿qué pasaría si nuestra partícula es grande, pero no es una esfera? Entonces, sería más preciso este método utilizando, por ejemplo, aquí el de discos, que utilizando el de Ruby. Entonces, en realidad podemos, si nosotros estamos haciendo, no sé, alguna investigación y queremos ser extremadamente precisos, hay que calcularlo con los dos métodos para ir comparando. En la práctica, si lo único que queremos hacer es evaluar un río y punto, lo que normalmente se hace es utilizar el método de Stokes, si es muy pequeña, o de Ruby, si es más grande. Eso es lo que normalmente se hace, Heriberto. Entonces, no utilizamos el gráfico. Y digamos, para un examen, ya usted, si tuviéramos que calcular la velocidad de caída, ¿usted nos especificaría por qué método sería nuestro criterio? Sí, si yo quiero que sea por un método específico, yo se los tengo que decir. Si yo no les digo nada, pues ya ahí veo qué tan prácticos son ustedes o qué tanto se acuerdan de la información. A lo mejor alguno de ustedes se la complica y otro dice, no, yo sé cómo hacerlo más rápido. A lo mejor alguien no se presenta a esta clase y lo único que sabe es que existe el método gráfico y lo hace así cuando pueden aplicar esta ecuación de Ruby. Entonces, si yo les especifico por qué método, por ese método. Si no, ustedes son libres de utilizar el que ustedes prefieran. Eso en el examen. Ok, entonces ya para concluir, pues en la práctica es más común esta ecuación. Sí, exactamente. Es mucho más común utilizar Ruby que la ecuación general. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Jorge, me parece que levantaba la mano. Sí, ingeniero, disculpe, ¿me puede repetir donde dijo que un método es para ríos grandes y un método para ríos chicos? No. No es para ríos grandes o ríos pequeños, más bien es para partículas. Lo que decíamos es que nosotros podemos tener partículas
muy finas, y si son muy finas, aplicamos la ley de Stokes. Entonces, esa ley de Stokes sabemos que la podemos aplicar sin ningún problema, ¿ok? Y la tenemos aquí. Y aquí, con la ley de Stokes, no necesitamos que interpolar ni nada. Entonces, esta ecuación la aplicamos cuando tenemos partículas muy finas. Ya cuando la partícula es más gruesa, o aplicamos Ruby o aplicamos el método de iteraciones. ¿Ok? Lo que yo les decía es que el método de iteraciones está hecho más para esferas, mientras que el otro, el de Ruby, no especifica para qué tipo de material es. Si es esfera, si es rollo, si es disco, etc. Entonces, si tenemos esfera, pues cualquiera de los dos está bien. Pero si tenemos discos, pues también es mejor utilizar esta línea que ya es conocida, que funciona bien para discos, mientras que Ruby no sabemos. ¿Ok? Entonces, la diferencia, al final de cuentas, utilicemos un método o utilizamos otro, no va a cambiar gran cosa. Entonces, por eso le decía yo a Heriberto, si nosotros vamos a hablar de cuál se utiliza en la práctica, no hay diferencia, nos vamos por la más sencilla. ¿Por qué? Porque esa velocidad de caída la vamos a utilizar, ya veremos en capítulos más adelante, para calcular, por ejemplo, la socavación o el arrastre. Entonces, si nosotros metemos a esas ecuaciones que veremos más adelante una velocidad de 0.05 o una de 0.040 y tantos, no va a cambiar mucho nuestro resultado. Por eso ya en la práctica escogemos normalmente siempre Ruby o Stokes. El método de iteraciones no solemos utilizar. ¿De acuerdo, Jorge? Ok. Sí, muchas gracias, ingeniero. Me quedó claro. ¿Sale alguna otra duda o algún otro comentario? Todo claro. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Hasta este punto, una vez que ya hemos visto la velocidad de caída, ya terminamos de ver todas las características de una partícula de forma individual. Pero nosotros dijimos casi al inicio de este capítulo, nos interesa a nosotros no conocer el comportamiento de una partícula suelta, sino nos interesa saber cómo se comportan las partículas en su conjunto. Solo que para eso teníamos que conocerlas de forma individual. Pero ya que lo sabemos, ahora sí, pasemos al siguiente nivel y vamos a encontrar las características físicas de los sedimentos en su conjunto. En una muestra de suelo, que este suelo sea no cohesivo, nos interesa más conocer la forma en que están distribuidos los tamaños de las partículas, más que el tamaño de una sola. Es decir, yo tengo una muestra de, no sé, de 20 kilos. A lo mejor estoy exagerando mucho, 20 kilos. De esos 20 kilos, no me interesa saber cuánto mide cada partícula, eso sería imposible. Lo que me interesa es qué porcentaje hay de partículas gruesas y qué porcentaje hay de partículas finas, ¿sale? Solo que un poquito más detallado, no solo la voy a dividir en gruesas y finas, sino que la voy a dividir en diferentes tamaños y necesito saber qué porcentaje representa cada tamaño que yo vaya escogiendo. A todo ese análisis se le llama granulometría real o granulometría característica. Y esto, como ya lo hemos explicado, ustedes ya son expertos, ya lo saben hacer, porque es el típico análisis granulométrico que hacen en el laboratorio de materiales, que es colocar un cierto número de mallas una sobre otra, en la parte superior se coloca toda nuestra muestra, se hace vibrar durante ciertos minutos para que vaya pasando el material de una malla a otra malla y así sucesivamente, hasta que ya todo el material esté bien cribado. Una vez que esté cribado, lo pesamos y hacemos esta tabla que tenemos aquí abajo. Esta tabla se llama tabla de distribución de frecuencias. Por si alguno no recuerda bien cómo se genera esta tabla, les explico, porque luego puede ser que la necesitemos, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros tenemos estas mallas. La malla de 1 pulgada, 3/4 de pulgada, después ya es la malla del número 4, 20, 40, 100, 200. La del 200, por ejemplo, hablamos mucho de ella en el capítulo 1, donde dijimos que era igual a 0.074 milímetros y que todo el material que fuera más pequeño de ese diámetro era la M mayúscula para obtener las características de los meandros. Y decíamos, es todo ese material que está siendo transportado en suspensión, ¿sale? Entonces, este número de mallas obtenemos su abertura en milímetros. 1 pulgada obviamente vale 25.4 milímetros, 3/4 vale 19.1 y así sucesivamente. En la charola obviamente no hay abertura porque es una charola. Después, ya una vez que tenemos todas las mallas, hacemos pasar ese material a través de ellas y pesamos cuánto material queda retenido en cada malla.
En este ejemplo que yo les coloco aquí, vemos que en la primer malla, en la de 1 pulgada, no quedó nada de material. ¿Qué significa esto? Pues que el 100% de mi material es más fino o es más pequeño que 1 pulgada. ¿Ok? Todo el material que tenga, no hay una sola partícula que sobrepase o sea igual a 25.4 milímetros de diámetro. Todo es más pequeño. Por eso es que aquí no se retuvo nada. Después, en la de 3/4 peso, y aquí se retuvieron 21.05 gramos. Y así, en cada una se retuvieron ciertas cantidades. Antes de eso, yo ya pesé toda mi muestra. Entonces, después sumo los pesos retenidos en cada charola y la suma de todos ellos me tiene que dar igual al peso total, que es este de aquí. Son 3 kilos, casi 3.3 kilos de mi muestra. Una vez que ya tengo estos pesos retenidos, calculo el porcentaje que representa cada peso. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues muy fácil, es el peso retenido en esta malla entre el total. Y eso lo lo multiplico por 100. Por ejemplo, aquí vemos que en donde más se retuvo fue en la malla número 20. Entonces ahí, si quieren hacerlo conmigo, lo que tenemos son 1817.39 gramos entre el total de la muestra, que son 3.264.47 gramos. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da 55.672%. Así, de esa manera, lo aplico para todas las mallas. Sumo todos los porcentajes y me tiene que dar 100. Si no me da 100, es que alguna operación está mal hecha. ¿Ok? Sale. Después, una vez que tengo el porcentaje retenido, paso al porcentaje retenido acumulado, que simplemente el primero pasa igual y a partir de ahí se va sumando el consecutivo. Por ejemplo, 0 más 0.64, 0.64. Después, 0.64 más 5.7 da 6.36. 6.36 más 55.67 da 62.04. Y así otra vez hasta el final. Y al final me tiene que dar otra vez 100%. Otra vez, si este 100 no me da exacto, alguna operación está mal. Finalmente, en esta tabla de distribución de frecuencias, lo que debemos obtener es el porcentaje que pasó cada malla. Es decir, el inverso del que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo que decir qué porcentaje pasó la primera abertura. Yo ya sé que en esta primera abertura o en esta primera malla no se retuvo nada. Por lo tanto, aquí debo de tener un 100%. Entonces, todo el material, el 100% de mi material es más fino que 25.4 milímetros. Pero, ¿cómo calculé este número? Pues tengo que decir 100, que sería este de aquí el total, o este cualquiera, 100 menos 0 da 100. Después, 100 menos 0.6 me da 99.4. Después, 100 menos 6, 100 menos 6.4, 93.6. Luego 100 menos 62 me da 38. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. ¿Ok? Entonces, de esta manera calculamos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y ahí yo tengo marcadas dos columnas que van a ser de suma importancia. La columna 2, que es la abertura de cada malla, y la columna 6, que es el porcentaje acumulado que fue pasando, o bueno, podremos decirlo como simplemente el porcentaje que pasó cada una de las mallas, ¿ok? Estos dos valores los vamos a graficar, y los vamos a graficar de la siguiente manera. En el eje de las X yo voy a ir colocando mi diámetro en milímetros, mientras que en el eje Y voy a colocar mi columna 6, que es el porcentaje que pasó cada diámetro que tenemos aquí. ¿Ok? Y ya está. Cuando yo grafique esto, voy a tener aquí una curva. Esa curva se llama curva granulométrica. Ahora, esa curva no solo la voy a graficar en un papel común y corriente, que es mi papel aritmético, sino que también lo puedo graficar en papel semilogarítmico, igual porcentaje que pasa contra el diámetro en milímetros. También lo puedo graficar en papel logarítmico y también lo puedo graficar en papel con una distribución normal. ¿Sí? Entonces lo puedo graficar en una distribución circular, por ejemplo, en cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque yo no sé esta distribución de mis porcentajes que pasaron, si se comportan
de forma aritmética, si se comportan de forma normal, si se comportan de forma log normal, etcétera. ¿Ok? Como yo no sé cuál es el ajuste real de estos datos, lo tengo que graficar en distintos papeles. Y después tendré que revisar en qué papel encontré el mejor ajuste. ¿Ok? Pero ya les explicaré el día miércoles cómo vamos a encontrar cuál fue el mejor ajuste que tuvimos. Lo que les puedo decir por ahora en estos minutitos que nos quedan es que ya una vez que encontramos esa curva granulométrica, podemos determinar algunas cosas. Por ejemplo, mi material, ¿qué tan extendido está? Extendido quiere decir que tenemos una gran variedad de tamaños. O si es muy uniforme. Si es uniforme quiere decir que la mayor parte de mi material se agrupa en torno a un solo tamaño. Entonces, esta es una muestra uniforme y esta es una muestra extendida, ¿sí? Aquí hay muchos tamaños, aquí casi todos son de un solo tamaño. Entonces, eso lo podemos ver en esa curva granulométrica. Una selección inadecuada de nuestras mallas hace que esa curva granulométrica tenga escalones o discontinuidades. Por ejemplo, si yo no tengo bien mis mallas, no las escogí de forma adecuada, estas líneas que se ven aquí muy continuas nos pueden quedar algo así. Y no es que sea un escalón bien formado, pero que se vean esos escalones o discontinuidades. Eso es porque no escogimos bien nuestras mallas. ¿Cómo podemos escoger bien las mallas para el tamizado? Pues tenemos que tener mallas que estén cercanas a ciertos diámetros, al 5% del material que pasa, al 16%, 35, 50, 65, 75, 84, 90 y 95. Dicho de otra manera, si nos vamos a las tablas, a la tabla de distribución de frecuencias, pues que tenga estos tamaños bien distribuidos en mis aberturas, que no tenga un salto muy grande, ¿no? Que no me pase, no sé, que no tome en cuenta porque, no sé, esa charola no la tenía, perdón, charola no, esa malla, o esta se me rompió, no la podía utilizar. Digo, bueno, no pasa nada, me la voy a saltar. No, sí pasa y ya vimos qué es lo que puede pasar. ¿Ok? Podemos tener escalones en nuestra curva granulométrica. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o algún comentario de todo lo que ya hemos visto durante la clase. Dime, Heriberto. Pues yo nomás era para preguntar pero supongo que lo vamos a ver más adelante, cuál curva nos conviene o o algo pues relacionado con las curvas, de que sea uniforme o extendida. Sí, lo vamos a ver la siguiente clase, pero te adelanto que no es la que nos convenga, es la que es, ¿me explico? O sea, tú tienes datos, cualquier tipo de datos. Ok, Eric, anotado, no pasa nada. Tú tienes unos datos y esos datos se distribuyen, ya hablaremos de estadística y de probabilidad el miércoles, pero se distribuyen de cierta forma, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es cuál es esa forma. ¿Es logarítmica, es aritmética, es log normal, es circular? ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos que determinar, pero no vamos a escoger la que más nos convenga, sino que vamos a escoger la que mejor se ajuste. Pero sí, lo vemos el miércoles, Heriberto. Ok, gracias. A ti. ¿Sale alguna otra duda o algún otro comentario? Nada, pues perfecto. Nos vemos el próximo miércoles y me quedo con Fernando Martínez.